Son las 7 de la mañana con 25 minutos. El día de mañana se conmemorará el Día Mundial del Alzheimer. En el mundo hay 46.8 millones de personas que padecen de demencia y entre el 60 y 70% de estos casos corresponden a personas que sufren de Alzheimer. Se estima además que para el año 2050 el número ascienda a 131.5 millones de personas con este trastorno según la Organización Mundial de la Salud. Así es que vamos a hablar precisamente de este tema y las actividades que se han llevado a cabo desde el Ministerio de Salud Pública por la Semana del Alzheimer. La doctora Paulina Muñoz, médico geriatra del Hospital del Adulto Mayor, nos acompaña en este momento. Bienvenida, muchísimas gracias. Las cifras que presentamos, con las cuales introducimos la entrevista, nos llevan a pensar cómo nos preparamos para atender a los adultos mayores que tienen esta enfermedad. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Justamente con el crecimiento del envejecimiento, con el agrandamiento de la población adulta mayor, nosotros vamos a tener ciertas patologías que son típicas o que se dan en mayor proporción en los adultos mayores. Justamente el Alzheimer o la demencia, la enfermedad de Alzheimer, es una de las que más prevalece en la población adulta mayor. El día de mañana y a partir de 1994 se dio esto de el Día Mundial del Alzheimer. En 1907 se comenzó a describir el Alzheimer como una patología. Es una patología de mucha importancia en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque es una patología neurodegenerativa que no solo afecta a la persona que la padece, sino a su núcleo familiar y a su núcleo familiar extendiéndose a la sociedad. Es decir que si hay 131.5 millones de personas para el año 2050 que sufrirán este trastorno, afectará a todo su entorno familiar, es decir, hay un número mucho mayor de personas involucradas en el tratamiento, en dar seguimiento a las personas adultas mayores que viven con esta enfermedad. Así es, y parte de esto también es que hay que preocuparse por el cuidador. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer en sus inicios comienza o puede comenzar con olvidos, con fallas en las praxias. ¿Qué son las praxias? Son esas cosas que se quiere realizar pero no se puede. Por ejemplo, puede comenzar como que no se puede abotonar una chaqueta, que no se puede amarrar los cordones de los zapatos. Comienzan con olvidos, con ciertos olvidos que interfieren en las actividades cotidianas de la vida diaria. Puede comenzar con aquello que no recuerdo para hablar, ¿no? Tengo esa. Entonces, ese paciente comienza a retraerse y comienza a hacer a veces un discurso repetitivo. Este discurso repetitivo, esto de que yo no puedo desenvolverme cotidianamente, comienza a generar un cansancio en el cuidador. Y el cuidador muchas veces termina cansado, termina deprimido junto con el paciente, y esto es un peso muy grande para el cuidador, para el paciente, y el abordaje en la enfermedad de Alzheimer tiene que ser. ¿Cuánto aporta al tratamiento de la enfermedad el diagnóstico temprano? Es decir, con todas las características que usted estaba mencionando, es imposible que la persona que está sufriendo esta enfermedad pueda ir sola y decir estoy sufriendo esto, tal vez tengo Alzheimer, sino es la persona que la rodea, los familiares, los que van a tener que intervenir y llevarla a la atención médica. Y justamente una de las características del Alzheimer es lo que se conoce como una prosopagnosia. Los pacientes con Alzheimer generalmente niegan su patología. Es el familiar que los tiene que llevar, y el abordaje y el diagnóstico tiene que ser lo más rápido posible para intervenir de manera interdisciplinaria en justamente no ir perdiendo esas funciones. Para ello, el Hospital de Atención al Adulto Mayor, que es un referente nacional en atención a los adultos mayores a nivel del Ecuador, tiene entre sus servicios lo que se conoce como el Hospital de Día Geriátrico. Es un servicio donde se trata al paciente adulto mayor y a su familiar a través de un equipo multidisciplinario. ¿Con qué?
con estimulación tanto para la memoria, recordando con con terapias ocupacionales, que lo que hacen es recordarle las actividades cotidianas que parece que son tan fáciles, pero que ese paciente está perdiendo: tender la cama, amarrarse, irse al baño, cómo ducharse, y todas estas situaciones que en el diario vivir está viviendo y está sufriendo el paciente. ¿Qué tan efectivas son estas terapias y los tratamientos que se puedan dar hoy en día con los avances que ha tenido la ciencia? Tenemos el tratamiento netamente de estimulación cognitiva, y esa es una premisa que llevamos todos los profesionales de la salud que tratamos de este tipo de patologías. Y se conoce que una estimulación cognitiva podía evitarnos entre 5 o 10 años el progreso de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico y la estimulación hacen un bagaje bien importante para no ir perdiendo estas actividades. Después tenemos el tratamiento netamente farmacológico. Actualmente no tenemos un medicamento que esté indicado en fases tempranas, sino más bien en fases moderadas. Existen nuevos estudios y estamos frente a nuevas situaciones de investigación en las que se quiere descubrir un medicamento, y estamos en el proceso de descubrir un medicamento que comience a actuar desde sus fases tempranas. Se está postulando mucho que existiría en unos 10 o 15 años incluso una vacuna. Sin embargo, no estamos preparados porque deberíamos tener el momento indicado para prescribir esta vacuna, ¿sí? Se van a realizar varias actividades por la Semana del Alzheimer, algunas ya se han realizado durante estos días. ¿Qué es lo que se quiere decir a la ciudadanía acerca del Alzheimer? El Hospital del Adulto Mayor, a través del Ministerio de Salud Pública, lo que queremos es que lleguemos al núcleo familiar, a la familia, a los amigos, a los vecinos de ese adulto mayor, que comiencen a identificar ciertas características y que se dejen ayudar. Cuando tenemos un olvido, cuando tenemos alguna situación extra, ese paciente adulto mayor puede acudir al Hospital del Adulto Mayor, porque el diagnóstico temprano y la estimulación cognitiva en este caso son muy eficientes y ayudan a romper algunos incluso mitos que la sociedad tiene. Y en eso nosotros tenemos que encasillarnos, en el mito de la sociedad. No es normal que un adulto mayor se olvide. No es normal que un adulto mayor se pierda o no se encuentre en sus actividades de la vida diaria. Esos mitos, esos estereotipos del envejecimiento, tenemos que ayudarnos como sociedad a saber que tienen que ser diagnosticados. Detrás de ese mito puede haber una enfermedad. Y bueno, de lo que usted mencionaba, y tomando en cuenta las cifras que se manejan desde el Ministerio de Gobierno, pues hay 1.495 desaparecidos hasta junio del 2018, y de esos el 15% son adultos mayores. Es decir, más o menos por ahí van las cifras, y nosotros hemos estado en coberturas donde las personas de familiares de personas desaparecidas, y siempre nos mencionan esta realidad de los adultos mayores, que a veces son los más ignorados, porque se piensa que ya va a regresar, que debe haber salido y se perdió, pero en muchos casos pues estos familiares o estos adultos mayores no regresan a sus casas. Es así, y estos estereotipos están marcando mucho el tema de las complicaciones que puede tener un adulto mayor. Un adulto mayor no tiene por qué estar triste, no tiene por qué olvidarse. Un adulto mayor no tiene por qué dejar de hacer ciertas actividades que la población normal las hace. Un adulto mayor no es un adulto que parece un niño. Un adulto mayor es un adulto mayor, y ahí quiero rescatar la importancia que le ha dado el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Provisión de los Servicios de la Salud al tema del adulto mayor. Es la primera vez que desde el mes de mayo contamos con una mesa técnica activa
para temas de adulto mayor, que está conformada por todas las direcciones nacionales de la provisión de los servicios de la salud. Esto es importante, ¿no? Yo revisaba algunas investigaciones que se han hecho en torno al Alzheimer y pues hay investigaciones que todavía no tienen resultados que son concluyentes. Sin embargo, dicen que hacer ejercicio varias veces por semana puede retrasar el deterioro del cerebro en personas con alto riesgo de enfermedades de Alzheimer. También se habla de la alimentación. Todo esto puede aportar para que desde ya podamos pensar en la calidad de vida que queremos tener cuando seamos adultos mayores. Justamente, nosotros comenzamos a envejecer desde que tenemos 28 años. Y nuestra calidad de envejecimiento comienza desde esta edad. Una buena alimentación, un ejercicio adecuado. Las redes sociales activas y presentes son muy importantes. Los adultos mayores generalmente piensan que el hijo es quien le tiene que cuidar, pero los adultos mayores se sienten muy bien compartiendo entre ellos. Entonces, la importancia siempre de tener un adulto mayor con un círculo social importante va a contribuir a todas estas actividades y preservar su funcionalidad, que es lo más importante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, hablando acerca del Día Mundial del Alzheimer y esta semana, en realidad, que incluye varias actividades, sobre todo en casas de salud, en las que se habla de investigación, que se habla del tratamiento y el abordaje a las personas con discapacidad. Nos acompañaba la doctora Paulina Muñoz, médico geriatra del Hospital del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, y con ella finalizamos ya este espacio. Amigos y amigas, les deseamos una muy buena mañana. Gracias por seguirnos en Pública FM, en Ecuador TV y también en Gamavisión. Viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.